que habíamos dicho que han aumentado hoy por hoy varios medicamentos más. Tenemos al primer grupo de las estatinas, inhibidores del HMG coenzima reductasa, que sus nombres son bien claros, todos terminan en estatina: simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, fluvastatina, privastatina, torvastatina. El medicamento que más se prescribe en Cochabamba y en nuestro medio se llama atorvastatina. Entonces, ese medicamento tienen que conocerlo sí o sí. Particularmente a mí me gusta mucho la rosuvastatina porque me parece que las dosis son más potentes que la torvastatina y no produce tanto efecto colateral. Para otras personas la pravastatina es la mejor, cada uno escoge, pero corresponden al mismo grupo. Diferencias significativas grandes entre ellas no hay. Todos hemos dicho que tienen su efecto, que era un efecto periotrópico, además de inhibir a la HMG coenzima reductasa e impedir la formación de colesterol. De los fibratos han salido varios fibratos, aquí habría que poner otro que se llama fenofibrato, pero en nuestro medio el más conocido es el gemfibrosil. El gemfibrosil o gemfibrosilo es el más recetado. El fenofibrato está entrando mucho en nuestro medio, también hay que considerarlo. Todos ellos terminan en la palabra fibrato, excepto el fibrosilo, pero que uno se acuerda que tiene alguna relación con los fibratos. Las resinas, el único que tenemos en el medio es la colestiramina, y entre otros está la niacina o ácido nicotínico, el Probucol, Acipimox, Ezetimibe, los inhibidores de la PCK9 y algunos otros medicamentos que han ingresado a nuestro medio. Bien, el primer grupo veamos, inhibidores de las HMG coenzima reductasa. Tenemos, fíjense, atorvastatina, simvastatina, pravastatina. Todas ellas inhiben competitivamente a la enzima que va a permitir la formación de mevalonato, y la mevalonato es el primer paso para la formación de colesterol. Si vemos aquí un ratito, aquí está, fíjense, para que se forme colesterol en las células, necesitamos acetilcoenzima A más otro acetil, doble acetil, en realidad 3-acetil, y forman hidroximetilglutaricoenzima A, que es la mezcla de 3-acetilcoenzima A. Aquí viene la enzima HMG coenzima reductasa y forma mevalonato. Las estatinas inhiben a esta enzima, por lo tanto impiden la formación de mevalonato. Si el mevalonato sigue su camino, va a formar unas estructuras isoprenoides que tienen diferentes nombres: isopentenil, dipentanil, geranil, farnesil, todos son estructuras isoprenoides, hasta que empieza a estructurarse y se convierte en escualeno, lanosterol, demosterol y por último colesterol. El colesterol es el que nos interesa. Fíjense, este grupo son los isoprenoides, y los isoprenoides se forman tanto en la naturaleza biológica de los animales como de las plantas. El mentol, el alcanfor, el caucho son estructuras isoprenoides. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D son estructuras isoprenoides, pero que no se forman en los animales, sino en las plantas. Entonces hay varias estructuras isoprenoides que son las bases para formar el colesterol. Sea como fuere, el colesterol, fíjense, es la enzima que regula la formación del colesterol, la HMG coenzima reductasa, y los mecanismos y los medicamentos que se van a utilizar son para inhibir esta enzima. Son los famosos llamados estatinas o inhibidores de la enzima HMG coenzima reductasa, que impide la formación del mevalonato o ácido mevalónico. Entonces, también disminuyen síntesis de colesterol hepático, aumentan los receptores de LDL en el hígado, disminuyen el LD plasmático, útil en la hiperlipoproteinuria de tipo 2A, y habíamos visto que en la 2B también, que es la más común en nosotros. Se combina con colestipol, significa resinas, y aumenta su efecto en un 46%. También se puede combinar con fibratos u otros compuestos, pero hay que tener cuidado con las alteraciones musculares que ocurren.
aumenta la sobrevida y disminuye la muerte por enfermedad coronaria. Eso es lo más importante. Se da por vía oral, se absorbe, se elimina en el hígado, ese es su farmacocinético. Algunas son prodrogas, la simvastatina ingresa como prodroga al cuerpo y se convierte recién en el compuesto útil en el hígado. Tienen buena tolerancia y los efectos colaterales, molestias gastrointestinales, insomnio, y aquí está el gran problema, la miositis y la rhabdomiolisis, que ese es un gran problema. A veces hepatitis, angioedemas, hay que monitorizar a las enzimas hepáticas y a la creatinfosfoquinasa antes de dar estos medicamentos. Si la creatinfosfoquinasa está muy elevada, no se deben dar estos fármacos. Si las enzimas hepáticas como transaminasas y fosfatasas están elevadas, no se debe dar este medicamento. En el embarazo tampoco debe darse este medicamento. Aquí tenemos las estatinas. Fíjense algunas características propias de las estatinas. Son inhibidores competitivos reversibles específicos. Pueden disminuir el infarto de miocardio y la mortalidad, eso es lo más importante. Pueden utilizarse como prevención secundaria, disminuye accidentes, riesgo de accidentes cerebrovasculares. Algunos son mejores que otros, pero pueden de alguna forma ser todos similares. La simvastatina es un profármaco. Todos ellos, acuérdense, como mecanismo de acción, tienen un efecto pleiotrópico. Su farmacocinética se da por vía oral, no hay para vía intramuscular ni intravenosa, tiene fenómeno del primer paso importante. Su biodisponibilidad lamentablemente es baja, llega a de 5 a 25%, algunos metabolitos en el hígado y se elimina por orina y heces. Precauciones, miositis cuando se combina con fibratos o niacina, fíjense, no en niños ni embarazadas, no en insuficiencia renal. Su farmacodinamia bloquea la síntesis de colesterol en el hígado particularmente, aumenta receptores LDL en el hígado, que es lo que más nos interesa, bajan los VLDLs y LDLs del plasma y leve baja de los triglicéridos, aumentan el HDL en 10%, no es demasiado, y aquí sus efectos pleiotrópicos, que son los más importantes, disminuyen la inflamación vascular, disminuye o reduce la agregación plaquetaria, aumenta la neovascularización, aumenta células endoteliales, estabiliza la placa ateromatosa. ¿Me entienden? Tiene acción antitrómbica. Estos efectos, y por esto es lo que más se utilizan los medicamentos, a pesar de que estos no son los efectos primarios o propios que estamos buscando, pero es un plus que tiene este medicamento y es una maravilla. Entonces, reduce inflamación, la agregación plaquetaria mejora, la neovascularización mejora, las células endoteliales las cura, estabiliza la placa ateromatosa, tiene acción antitrómbica e inmunodepresión. Es una fantasía. En algunas situaciones se ha utilizado no solamente para bajar los niveles de colesterol, sino para disminuir procesos inflamatorios, vasculares, etcétera, etcétera, que no es su indicación por si acaso, pero por este efecto pleiotrópico están muy bien indicados. Interacciones, disminuir el metabolismo de las estatinas cuando se combinan con estos medicamentos. Si hay preguntas en los exámenes, habitualmente sale con qué medicamentos hay interacciones, por qué se debe la interacción, etcétera, y eso deben ustedes conocerlos. Esto se debe la interacción porque utiliza el citocromo P450 3A4 y no debe juntarse con eritromicina, ciclosporina, ni con ketoconazol, que son antimicóticos. Está indicado para la prevención de arteriopatías en el infarto, accidente cerebrovascular, hipercolesterolemia familiar heterocigóticas, dislipidemias con hiperlipoproteinemias de tipo 2, 2A, 2B. Sus efectos, trastornos digestivos, aumento de las enzimas de la creatinfosfoquinasa, que vuelvo a decir, debe ser una enzima que siempre se tiene que pedir antes de dar estos medicamentos. Puede haber insomnios, exantemas, y este es el problema serio, la rhabdomiolisis, que puede ir como miositis, mialgias y alguna vez se produce ruptura de los músculos. Ese es un problema. Las dosis son bien similares, lovastatina, atorvastatina, desde 10 miligramos hasta 80 miligramos. La rosuvastatina es más potente que ellas. La rosuvastatina, 40 miligramos equivalen a 80 de atorvastatina. El único problema es que la rosuvastatina es más cara, pero vuelvo a decir, a veces es mejor porque es más efectiva y más potente. Aquí hemos visto cómo se forma entonces el colesterol y aquí los usos clínicos, volvemos a decir, de las estatinas.
en la prevención secundaria del infarto de miocardio y del accidente cerebrovascular, prevención primaria de arteriopatía en pacientes con riesgo. Se suele emplear tablas disponibles. Habíamos visto que existe el sistema del SCORE que se llama. La atorvastatina reduce el colesterol sérico en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica. En dislipidemias graves refractarias a otros fármacos se añade una resina fijadora y hoy por hoy en vez de una resina se utiliza y se añade ezetimibe. El ezetimibe ha revolucionado el uso de las estatinas porque su formulación ya viene inclusive con ella misma y es un buen medicamento. Inhibe la absorción del colesterol y disminuye la síntesis de colesterol endógeno. Entonces actúa por las dos partes, por la vía exógena y la vía endógena. Endógenamente disminuye la H como es reductasa y exógenamente inhibe el paso del colesterol a través del intestino como es el ezetimibe. Entonces, las estatinas son el tratamiento de elección del colesterol LDL aumentado. Eso tiene que ser una máxima de ustedes. Los efectos hipolipemiantes de las estatinas aparecen en la primera semana y se establecen tras 4 semanas de uso. Son tratamientos largos, no se pueden quitar de un día para otro. Entre los efectos secundarios se cuentan dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor y debilidad muscular. Puede haber elevación de la creatina sinasa. A veces hay malestar, fatiga, cefalea. El incremento de las transaminasas 2 o 3 veces por encima del superior de lo normal resulta reversible cuando se interrumpe el fármaco. Si las transaminasas habían subido, hay que quitar el fármaco y vuelve a lo normal. Las enzimas hepáticas se deberían medir antes de iniciar el tratamiento. Eso significa las transaminasas fosfatasas y la creatinfosfoquinasa también. Algunas estatinas se metabolizan por el P450 y combinarlas con otros fármacos aumenta el riesgo de rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis, vuelvo a decir, es un problema muy serio que ha hecho inclusive que se hagan juicios a la empresa que descubrió las estatinas y particularmente la atorvastatina. Entre los fármacos se encuentran los fibratos y ellos el genfibrosilo. En lo posible no hay que unir genfibrosilo con estatinas, pero a veces sí se tiene que unir. Entonces uno debe saber cuánto de dosis debe bajar de cada uno y no se deben juntar con otros medicamentos, como hemos dicho, el itraconazol, ketoconazol, que son antimicóticos, la eritromicina, claritromicina y algunos inhibidores de proteasas como la acidobudina. Las estatinas interactúan con el consumo de zumo de pomelo, por lo tanto no hay que dar pomelo o hay que decir que está prohibido el jugo de pomelo. ¿Estamos? Bien. La simvastatina puede aumentar la concentración de warfarina y digoxina. La rosuvastatina puede aumentar la concentración de warfarina. Fíjense entonces, cuando ustedes elijan un medicamento P, tienen que saber todas las cosas que hace ese medicamento P, sus dosis, etc. Otro grupo de fármacos para las dislipidemias son las resinas fijadoras. Y habíamos dicho que tenemos la colestiramina y el colestipol. No hay otros en nuestro medio, pero han salido nuevas resinas que se van a fijar a los ácidos biliares. Estas interactúan con aniones, secuestran a los ácidos biliares, evitan la reabsorción de estos, disminuyen el colesterol, desvían el colesterol endógeno para la formación de ácidos biliares en el hígado, aumentan receptores de LDL en el hígado, pueden agravar las hipertrigliceridemias. Fíjense ustedes, esta es una palabra y habría que anotar esto, pueden agravar las trigliceridemias. Útiles en las hiperlipoproteinemias de tipo A, no tanto del 2B ni de 4. Son medicamentos que no se absorben. Sus efectos colaterales, náuseas, vómitos, inhiben absorción de vitaminas, algunas drogas. Debe darse 1 hora antes de las comidas o 4 a 6 horas después, pero no junto con alimentos. Viene de 600 miligramos en nuestro medio. Uno de ellos, la colesteramina viene en gramos, perdón, no viene en miligramos, viene en gramos y se da 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos, 20 gramos, según lo que el médico indique. Estas resinas son resinas de intercambio, insolubles en el agua, reducen eventos coronarios hasta un 20%, disminuyen colesterol 13%, no se absorbe en el tubo digestivo, tiene efectos adversos, náuseas, indigestión, distensión, solamente porque están a nivel de la luz intestinal. No utilizar en pacientes que tienen triglicéridos elevados. Esta es pregunta de examen siempre.
Su farmacodinamia actúan fijándose a los ácidos biliares en el intestino, bajan las LDL una semana al aumentar los receptores hepáticos, etc. Su dosis, fíjense, son grandes de estas resinas, 12, 30 gramos al día. Vienen a veces sobres de 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos, 20 gramos, entonces habrá que ver cuánto se va a utilizar junto con las comidas. Sus indicaciones: hipercolesterolemia familiar poligénica con LD elevados, y hipercolesterolemia donde las estatinas están contraindicadas, en algunas situaciones donde hay mucho ácido biliar, pero no es su indicación primaria. Y sus interacciones, fíjense, disminuir la absorción del ácido fólico, de la clorotiazida, digoxina o warfarina. Vuelvo a decir, si es un medicamento P de ustedes, tienen que saber absolutamente con quiénes interaccionan, qué medicamentos no se deben juntar con estos fármacos. Bien, dice: en la actualidad de estos quelantes de ácidos biliares tenemos la colestiramina. Fíjense, la dosis puede variar de 4 a 24 gramos, hemos dicho, divididas antes de las comidas. El colestebelan no tenemos, el colestipol tampoco tenemos. Son quelantes de ácidos biliares que reducen de forma característica las concentraciones de LDL en un 15 a 30%. ¿Estamos? Creo que es todo lo que hemos dicho y vamos al otro. Las resinas: se añade una estatina cuando la respuesta ha sido insuficiente, por ejemplo, en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica, o tratamiento de la hipercolesterolemia cuando las estatinas están contraindicadas. Se puede utilizar en algunas situaciones que no son de aterosclerosis, como el prurito en pacientes con obstrucción biliar. Esto es bien relativo y casi nunca se utiliza, o en diarrea por ácidos biliares, así que no es una indicación precisa. Otro grupo de fármacos son los fibratos. Los fibratos son muy buenos medicamentos. Vuelvo a decir, en nuestro medio tenemos el gemfibrosil. También hay fenofibrato, clofibrato y hay unos 10 fibratos más. Pero el que más se recomienda y se convierte en medicamento P es el gemfibrosil. Su mecanismo no es del todo conocido. Estimula las lipoproteínas lipasas, que eran las enzimas que estaban circulando, y la lipasa hepática. Reduce el fibrinógeno, aumenta la tolerancia a la glucosa. Son útiles, fíjense, en hiperlipoproteinemias de tipo 2B, que es la que más tenemos en nuestro medio. Por lo tanto, acuérdense, gemfibrosil podría ser un buen medicamento. Bajan las VLDLs, los triacilgliceroles y el colesterol. Tienen poco efecto para bajar las LDL, pero aumentan las HDL, que ese es un plus que debemos tener en cuenta. No debe consumirse junto con el alcohol, porque el alcohol causa hipertrigliceridemia, miositis, enfermedad muscular inflamatoria y falla renal. Son medicamentos que están absolutamente prohibidos darles al paciente o decirles que puede tomar alcohol. No puede tomar alcohol cuando toma estos medicamentos. El gemfibrosil reduce la enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. El fenofibrato tiene además un efecto uricosúrico que de alguna forma favorece a los pacientes que tienen gota. Y aquí fíjense los efectos también: miositis, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal y alteraciones. La miositis es el dolor, es la inflamación de los tejidos musculares. Acuérdense entonces, todos estos medicamentos de alguna forma están produciendo daño muscular. Los fibratos, volvemos a decir, derivados del ácido fíbrico, por eso se llamaban fibratos, útiles en coronariopatías, hipercolesterolemias, concentraciones de HDL de bajas y triglicéridos altos. Aumentan las HDLs, fíjense, aumentan las HDLs en un 15 a 20%. Indicaciones, y hemos dicho, en las dislipidemias mixtas, en las hipertrigliceridemias, etc. Su farmacocinética de los fibratos: se absorbe muy bien por vía oral, se elimina por riñón, se metaboliza por el hígado, atraviesa la placenta, no se debe dar en el embarazo. Contraindicaciones: no en nefropatías, no en alcohólicos, no en pacientes con colecistectomía, no en cáncer, no en embarazo. Farmacodinamia: disminuyen síntesis hepáticas de VLDL, disminuyen concentración plasmática de triglicéridos y colesterol, aumentan las lipoproteínas lipasas. En una palabra, casi hacen lo mismo que todas, pero lo más notorio es que aumentan las lipoproteínas lipasas. Otros efectos: aumentan beta-oxidación de ácidos grasos, disminuyen fibrinógeno, mejoran tolerancia a la glucosa, inhiben inflamación del músculo liso vascular y aumentan excreción de ácido úrico. Casi siempre se pregunta esto porque los pacientes que tienen dislipidemias también tienen problemas metabólicos del ácido úrico, tienen gota. Efectos adversos: colelitiasis, hepatitis, miositis si se asocia con estatinas, exantemas, dermatitis, disminución de la libido,
aumentan transaminasas, aumentan fosfatasa alcalina y también creatinfosfoquinasa. Todos entonces estos fármacos deben tener un laboratorio previo para que no tengamos sorpresas. El tratamiento de la hipertriglicemia aislada incluye ácido fíbrico o nicotinamida, significa fibratos o vitamina niacina. Las estatinas pueden ser eficaces en hipertrigliceridemias leves o moderadas, pero siempre y cuando el colesterol LDL esté elevado. Los derivados del ácido fíbrico que hemos dicho, el genfibrosil, el fenofibrato, son los más útiles actualmente. El genfibrosil, la dosis es 600 miligramos al día cada 12 horas, o puede ser 600 miligramos una sola vez al día. Los fibratos reducen las concentraciones de triglicéridos, son preguntas de 30 a 50%, y aumentan los HDL casi en la misma proporción, hasta un 35%. Entre los efectos secundarios hay dispepsia, dolor abdominal, prurito, etc. La administración de genfibrosilo con estatinos puede aumentar la rhabdomiolisis, eso tienen que anotar, por favor. Otro medicamento que está de moda y que realmente ha cundido mucho en nuestro medio es el uso de ácidos grasos omega 3. Estos son dos ácidos grasos, uno que se llama eicosapentenoico y el otro que se llama docosahexenoico. Se abrevia uno como EPA y el otro como DHA. Son medicamentos que provienen del aceite de pescado de los mares fríos y reducen los triglicéridos. Es la única indicación que tiene en este momento. Pueden reducir conducciones de triglicéridos, pero se necesita 1 gramo a 6 gramos de EPA y un poquito más del DH. Pero son medicamentos que ya vienen encapsulados como aceite de pescado y tiene que decir ácido eicosapentenoico o ácido docosahexenoico. Sus principales efectos secundarios son eructos, flatulencia, diarrea. En una palabra, nada. Contienen ácidos grasos omega 3 y están indicados para hipertrigliceridemias con 500 miligramos o para arriba de ellos. ¿De acuerdo? Se emplean también como complemento a la estatina cuando el paciente tiene elevación de triglicéridos. Ácidos grasos y estatinas aportan la ventaja de evitar el riesgo de miopatía observado con estatinas y fibratos. No se olvide, estatina y fibratos igual miopatía. Aquí omega 3 con estatinas no es tanto. Bien, este es un esquema de ver qué hacían los fibratos y no lo vamos a revisar, ustedes lo van a leer, por favor. El uso clínico de los fibratos ya hemos indicado, ya está. Y aquí hay otros medicamentos que les había dicho, la niacina, que es una vitamina hipolipemiante, que es buena. En Estados Unidos lo utilizan muchísimo, baja los triglicéridos y baja las VLDLs, disminuye producción de VLDLs. La dosis es grande de la niacina, fíjense, 3 a 4 gramos al día. Reduce triglicéridos y reduce la concentración de la lipoproteína A, esta que nos está causando problemas y que hoy por hoy las guías dicen que debe pedirse por lo menos una vez al año en todos los pacientes que tienen riesgo de aterosclerosis. Sus efectos adversos, a veces intolerancia, bochornos faciales. Se puede utilizar aspirina para quitar esa sensación de calor en la piel del paciente, particularmente en la cara. Puede aumentar la gota, fíjense, y la úlcera. Bien, esa es la niacina. Otro Probucol que no se ha utilizado mucho, pero es un antioxidante, no es muy utilizado. Se da en las hiperlipoproteinemias de tipo 2, el gran problema que es un poquito caro y alarga el segmento QT. Entonces, son medicamentos que no habría que asociar con amiodarona, sotalol, ni tampoco con acitromicina, porque alteran segmentos QT del electrocardiograma y podría haber problema. Otro es el ezetimibe, que inhibe la absorción del colesterol, bloquea el paso del colesterol de la dieta a través de la pared intestinal, reduce el LDL en 15 a 20%. Su dosis es 10 miligramos al día. Hoy por hoy, vuelvo a decir, el ezetimibe viene asociado a la estatina y es una buena presentación y buena formulación. Y los aceites de pescado, hemos dicho, son buenos, disminuyen el fibrinógeno, por lo tanto pueden producir sangrados. Lo mismo que hemos visto hace un ratito, el ácido nicotínico, lo mismo. Fíjense ustedes, el ácido nicotínico, absolutamente lo mismo. Ya, lo mismo en función del ácido nicotínico. El ezetimibe, habíamos dicho que inhibía la absorción del colesterol hacia la pared intestinal.
Es un buen medicamento. Están saliendo ahora modificaciones del ezetimibe que quizás con el tiempo sean mejores. La dosis recomendada es 10 miligramos una vez al día. Ezetimibe puede conseguir una reducción del 25% de las LDL cuando se asocia a estatinas y puede reducir 18 aproximadamente el LDL en monoterapia. Por lo tanto, es un buen medicamento y es fácil de manejar. Sus efectos colaterales son muy leves: diarrea, dolor abdominal, algunas alteraciones hepáticas. Si las enzimas se alteran, hay que inmediatamente disminuir el medicamento o quitarlo. El aceite de pescado, habíamos dicho, omegas 3, reduce la concentración de triglicéridos, que es lo mismo que hemos dicho. Y los tratamientos no farmacológicos importantes para el tratamiento de las hipertrigliceridemas es particularmente no darle estrógeno si es una mujer, que no utilice anticonceptivos, reducir la ingesta de alcohol si es varón o mujer y hacer que haga ejercicios y que pierda peso. La obesidad es un problema. Tratamientos no farmacológicos están diseñados para mejorar la calidad de vida, enseñar la dieta, prohibir el alcohol, prohibir el tabaco, que la persona haga ejercicios, etc. El ejercicio aeróbico, pérdida de peso, tabaco, es parte del tratamiento y es lo mejor que se puede hacer. Aquí lo mismo, es un resumen de los medicamentos inhibidores de la HMG coenzima reductasa, que hoy por hoy son los mejores medicamentos inventados por el hombre. Los secuestradores de ácidos biliares, aquí está en inglés, el ácido nicotínico, que se llama vitamina B3 también, que los americanos utilizan mucho, nosotros no tanto. El genfibrosil, fenofibrato, que son buenos medicamentos, hemos dicho que el genfibrosil es el mejor. El ezetimibe, que está de moda, y aparecen otros medicamentos nuevos que no están aquí lamentablemente. En la clase teórica les he dado los nuevos medicamentos y son anticuerpos monoclonales que se están utilizando para inhibir a una proteína que lleva al LDL, al receptor de LDL. La proteína se llama PSCK9, es una proteína que hay que acordarse, y son inhibidores y son lo mejor y lo que está indicado hoy por hoy. Bien, los inhibidores de la síntesis de colesterol, hemos dicho lovastatina, pravastatina, hipercolesterolemias de todo tipo, efectos adversos, la miopatía, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo leen porque es prácticamente lo mismo que hemos visto: el ezetimibe, los fibratos, genfibrosil, el ácido nicotínico, los ácidos grasos omega 3 y los casos clínicos. Vamos a leer porque me interesa un poquitito. Fíjense, dice: paciente varón de 29 años de edad asiste a la consulta porque nota áreas duras y abultadas como inflamadas alrededor de su tendón de Aquiles. Uno ya puede decir, ¿qué puede pasar a esta persona? ¿Será que tiene mucha actividad física, maneja autos, los pedales de su auto son muy duros, o maneja bicicleta, o hace aeróbico sin calentamiento? Es lo que primero piensa cuando hay una tendinitis o un dolor en los tendones, que rozan constantemente esas zonas inflamadas con sus botas y le produce dolor. Entonces, algo duro que está apareciendo ahí. Uno puede decir son santomas, o son lipomas, o son tumores, o inflamación crónica de algún tipo. Tiene como antecedente que su padre murió de infarto de miocardio a los 42 años de edad. Ese es un antecedente muy fuerte. Y recordaba que también tenía estas inflamaciones, entre comillas. En la anamnesis, fíjense la dieta que hace casi como todos ustedes: come hamburguesa, donuts, papa frita, comida chatarra. No comen cosas ricas hechas en la casa, habitualmente cosas muy feas, pero mejor si comen cosas mejores. Un chairo es mejor que cualquiera de estas cosas, un silpancho es mejor que la hamburguesa, etc. Había engordado 7 kilos en los últimos meses, le creció la barriga, y al examen físico se encontraron santomas, que son depósitos lipídicos de este colesterol en tejido subcutáneo por exceso de colesterol en la sangre, en las piernas. Esas lesiones duras como grasa eran santomas. El resto del examen normal, y el laboratorio es el que nos da la pauta. Un colesterol total de 315. Esta persona tiene hipercolesterolemia. El valor normal es menos de 200. Se le pide identificar
electroforéticamente o por cromatografía las lipoproteínas y nos dice LDL 250. El valor normal, hemos dicho en algunos laboratorios, está 150, otros hasta 100. Hay que ver qué norma está utilizando estandarizada para ver cuánto es su nivel máximo de la LDL. Si el de laboratorio nos dice esto y valor normal, porque ha utilizado otra referencia. Y las HDL tiene 35, debería ser un valor más alto. Aquí nos pone 100, pero nunca llega a 100, más o menos 45. Triacilglicéridos y VLDL normales. Entonces, ¿qué tenemos? Una hipercolesterolemia a expensas de la LDL con una baja de la HDL y el resto normal. Se le explica para que por la edad, los síntomas, los antecedentes familiares, etcétera, tiene una alteración hereditaria del metabolismo del colesterol, conocido como hipercolesterolemia familiar heterocigótica. Y esta enfermedad aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria, arterial coronaria, aterosclerosis e infartos. Se les recomienda dieta, ejercicios y se le prescribe estatinas. Vuelvo a decir, el mejor medicamento hoy por hoy para las dislipidemias son las estatinas. Con que ustedes sepan manejar estatinas, yo estoy tranquilísimo. Al mes de iniciado el tratamiento de estatinas, baja el LDL en un 45%, baja a 138 y su LDL se eleva ligeramente. No se olviden que los datos de bajar uno u otro de los lípidos no es absolutamente real, es proporcional. A veces baja más, a veces baja menos, etc. El médico aumenta entonces la dosis y se produce una reducción de un 12% más, pero la LDL no alcanza las cifras que se ponen como blanco. No se olviden que hemos dicho que ponemos objetivos o metas a menores a 100 miligramos y el HDL sigue bajo. Entonces le añade ezetimibe o esatinib, para que se acuerdan, o esatinib, pero ezetimibe y ácido nicotínico de liberación prolongada. Al mes la LDL está por debajo de 100 y la HDL ha subido a 45. Una maravilla, si se mantiene así, el paciente disminuye su riesgo de morir por aterosclerosis o por un infarto. El paciente, sin embargo, presenta a veces eritemas atribuibles al ácido nicotínico. Les había dicho, el ácido nicotínico produce eritemas que hay que darle aspirina, pero desaparecen espontáneamente. Entonces ahí vienen las preguntas. ¿Cómo predisponen las concentraciones elevadas de colesterol a la enfermedad cardiovascular? ¿Cuál es la etiología de esta hipercolesterolemia? ¿En qué gen está la alteración? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se eligió este medicamento u otro? Y ahí terminamos. Entonces, todo de las dislipidemias terminamos acá. La siguiente clase que va a ser la próxima semana, empezamos a ver trastornos de la coagulación, si no nos vamos a alejar mucho de la teoría. En la teoría están en trastornos de coagulación y creo que esta semana empieza ya problemas digestivos. Entonces, no podemos demasiado alejarnos. Por eso he corrido un poquito. En la clase teórica les he dado en extenso. Revisen, por favor. Muy bien. Buenas tardes, chicos. Pasen una buena tarde. Cuídense, por favor, no se enfermen. No quiero sorpresas de que se ha enfermado, se ha muerto. No, por favor, cuídense, no salgan de su casa. Hagan todas las cosas necesarias. Adiós, hasta luego. ¿Hay alguien ahí? Hasta luego, doctor. Ok. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.